Tú no vas a estar en el altar porque las fotos de la familia deben ser perfectas y simplemente no encajas en la estética, me dijo mi hermana con una naturalidad que me heló la sangre. En ese momento, mientras sostenía la invitación color crema entre mis dedos, entendí que para ella yo no era su sangre, sino una mancha en su álbum de recuerdos. Me quedé callada, mirando cómo su sonrisa perfecta no flaqueaba ni un segundo, sin saber que ese mismo desprecio sería el que terminaría por dejarla sin boda y sin familia. Me llamo Ximena, tengo 32 años y vivo en un departamento pequeño pero acogedor en la Ciudad de México, justo arriba de una vieja librería que siempre huele a papel húmedo y café. Soy analista de riesgos en un banco nacional. Mi trabajo consiste en observar patrones, encontrar inconsistencias y prever desastres antes de que ocurran. Siempre he sido la hermana responsable, la que guarda los documentos importantes y la que nunca alza la voz. Quizás por eso pensaron que podían pisotearme sin consecuencias. Todo empezó un jueves de noviembre, un día nublado y frío que amenazaba con una tormenta que nunca terminaba de caer. Llegué de la oficina con los pies cansados y encontré un sobrepesado en el buzón. La caligrafía en tinta dorada era inconfundible. La invitación para la boda de mi hermana menor, Sabrina. Durante meses, ella me había repetido que seríamos hermanas por siempre, recordándome aquel pacto que hicimos de niñas en el patio de la casa de nuestra abuela en Coyoacán. Abrí el sobre con una ilusión que ahora me parece patética. Esperaba ver mi nombre en la lista del cortejo, tal vez como dama de honor principal. Al desdoblar el fino papel, mis ojos recorrieron las secciones, la ceremonia en una hacienda exclusiva, el banquete, el código de vestimenta. Luego llegué a la lista de honor. Damas de honor, Natalia, su mejor amiga de la universidad, Rebeca, la hermana del novio, y dos primas lejanas por parte de su prometido Alejandro. Mi nombre no estaba. Busqué en la parte de los padrinos y vi que nuestro hermano menor, Diego, sí estaba incluido. A mí me habían relegado a la lista general de invitados, como si fuera una tía lejana a la que se invita por compromiso. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi propia madre y a mi hermana. Y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia de una manera que nadie pudo prever. Esa noche, el silencio de mi departamento se sentía más pesado que de costumbre. El único sonido era el crujido de las duelas de madera bajo mis pies mientras caminaba de un lado a otro. Me senté en el sofá de tela gris, sintiendo cómo los cojines se hundían bajo mi peso, y marqué el número de Sabrina. Ella contestó al segundo tono, con esa voz vibrante y aguda que siempre usa cuando quiere demostrar que su vida es perfecta. Empezó a hablarme de las flores, del encaje de su vestido y de lo difícil que fue conseguir la caligrafía para los sobres. Sabrina, acabo de recibir la invitación, la interrumpí, tratando de mantener la voz nivelada. Vi la lista del cortejo. No estoy en ella. Hubo un silencio breve, un vacío en la línea donde solo se escuchaba su respiración agitada. Luego soltó un suspiro de fastidio, como si yo fuera una empleada quejándose por un horario de oficina. Ay, Ximena, no te lo tomes como algo personal, dijo, y supe que lo que venía después sería exactamente personal. Es que tuvimos que pensar en la imagen general de la boda. El fotógrafo tiene una visión muy específica, algo muy minimalista, muy estético y cohesivo. ¿Y qué significa eso exactamente? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago que empezaba a arder. ¿Que yo no soy lo suficientemente estética para estar de pie junto a ti? Tienes una presencia muy fuerte, hermana, intervino Alejandro, su prometido, que evidentemente estaba escuchando la llamada. Siempre destacas, pero no de la forma que buscamos para las fotos. Queremos algo que se vea limpio, armonioso. Las fotos van a estar en nuestras paredes por el resto de nuestras vidas y no queremos que nada se sienta fuera de lugar. Me quedé helada. Estaban hablando de mi peso, de mis rasgos, de mi falta de sofisticación según sus estándares de revista. Sabrina remató la conversación diciendo que, de todos modos, me habían reservado un excelente lugar en la primera fila. Me recordó que debía estar agradecida por estar invitada. Colgué el teléfono sin decir nada más, sintiendo cómo el calor de la humillación me subía por el cuello. Sin embargo, mientras miraba el sobredorado sobre mi mesa de centro, recordé algo que ellos habían olvidado. Como analista del banco, yo era la que gestionaba el fideicomiso que nuestro abuelo había dejado para los gastos de la familia, incluyendo la propiedad donde planeaban celebrar su boda perfecta. Ellos pensaron que yo aceptaría el papel de sombra invisible. No tenían idea de que yo tenía las llaves de su castillo de papel.
Mi hermana Ximena siempre regulaba el ánimo de la familia como si fuera un termostato. Si ella estaba de buen humor, todos podíamos respirar, pero si algo no encajaba en su visión perfecta del mundo, el frío nos alcanzaba a todos. Al colgar el teléfono, me quedé mirando la pared de mi sala en un silencio absoluto, sintiendo cómo la humillación se transformaba en una claridad helada. No era solo que me hubiera prohibido ser su dama de honor por mi imagen, era el hecho de que mis padres habían estado presentes durante la llamada y no dijeron una sola palabra para defenderme. Como analista de riesgos en una firma bancaria de la Ciudad de México, estoy entrenada para detectar patrones, para ver las grietas en los números antes de que la estructura colapse, y de pronto toda mi vida familiar se reveló como un balance lleno de deudas emocionales que yo me negaba a cobrar. A la mañana siguiente, manejé hasta la casa de mis padres en Coyoacán, con la esperanza absurda de que alguno de ellos me dijera que Ximena había cometido un error, que el estrés de la boda la había vuelto loca. Mi madre, Elena, me recibió con esa mirada evaluadora que siempre me lanzaba antes de saludar, revisando si mi ropa combinaba o si mi cabello estaba lo suficientemente arreglado para sus estándares. Cuando le conté, con la voz todavía temblorosa, lo que Ximena me había dicho sobre los fotógrafos y la estética de la ceremonia, mamá solo suspiró y se acomodó el collar de perlas. Murmuró que este era el día más importante en la vida de mi hermana, que todo debía salir impecable y que, a veces, hay que hacer sacrificios por el bien común de la familia. Entonces, ¿yo soy el sacrificio?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Ella insistió en que yo seguía invitada, que estar presente era lo que importaba, pero yo sabía que estar sentada en la última fila no es lo mismo que estar al lado de tu única hermana en el altar. En ese momento entró mi padre, Roberto. Él no dudó ni un segundo en respaldar la decisión de Ximena. Para él, las apariencias en el club social y las fotos que saldrían en las revistas de sociedad eran fundamentales para mantener el prestigio del apellido. Me dijo fríamente que ese día no se trataba de mí y que si mi presencia iba a distraer la armonía visual que Ximena buscaba, lo mejor era aceptar mi lugar con dignidad. Salí de esa casa sintiendo que el aire me faltaba. Manejé sin rumbo por un rato hasta que terminé en el viejo parque donde crecimos. Me senté en una banca de madera desgastada y comencé a revisar las fotos digitales en mi celular. Fue como si se cayera una venda de mis ojos. En las fotos de Navidad, en los bautizos de mis primos, en las reuniones de graduación, ahí estaba el patrón. Ximena siempre al centro, iluminada, y yo siempre a la orilla, medio borrosa, oculta detrás de un florero o cortada por el encuadre. Recordé las veces que mi madre me obligaba a usar capas gruesas de maquillaje para ocultar las marcas de mi piel en los retratos familiares. Recordé una vez, cuando éramos niñas, que Ximena me defendió de una compañera de escuela que se burló de mis hombros anchos, diciendo que yo no estaba defectuosa, sino que era especial. En aquel entonces lo vi como un acto de amor, pero ahora entendía que incluso entonces, ella me veía como algo que necesitaba ser explicado o justificado. Encontré nuestras iniciales talladas en la madera de la banca, rodeadas por un corazón que decía, hermanas por siempre. Esa promesa me pareció una burla cruel. La exclusión no había empezado con esta boda. Había estado ahí siempre, tejida silenciosamente en cada corrección de postura y en cada invitación que se perdía en el correo. Esa misma noche tomé la tarjeta de confirmación y, presionando la pluma con tanta fuerza que casi rompo el papel, marqué la casilla de no asistiré. Escribí una nota corta. Gracias por enseñarme que no todos los que llevan tu sangre saben ser familia. Incluí una fotografía vieja de nosotras dos en los columpios, antes de que la vanidad lo pudriera todo, y caminé hasta el buzón de la esquina para enviarla. Esa fue la primera pieza que saqué de su torre de cristal, sin saber que el peso de la verdad terminaría por derrumbarlo todo frente a sus invitados más distinguidos. Cuadro thumbnail prompt 1. A realistic photograph of a woman inner late 30 sitting on a park bench, looking at a digital photo on her smartphone with a look of quiet realization and sadness, soft natural dialect, ordinary park background, equality. 2. A close-up realistic shot of a woman hand holding a pen, firmly checking T, will not attend box on an elegant wedding RSVP card. Show depth of field, natural indoor lighting, emotional weight. 3. A realistic photograph of a middle-aged woman looking at her reflection in a joy mirror with a determined and expression. Soft evening light coming through a window, authentic home interior.
La confirmación de asistencia reposaba sobre la mesa de mi cocina como una sentencia que no quería firmar. Tenía el bolígrafo en la mano, pero mis dedos no obedecían. Ximena, mi hermana, había sido muy clara durante meses sobre cómo debía lucir el día de su boda. El maquillaje debía ser pesado, el vestido de cuello alto y, sobre todo, debía mantenerme en los extremos de cualquier grupo para no arruinar la simetría de las fotos. Mi mancha de nacimiento, ese rastro de color vino que cubre parte de mi mejilla y cuello, siempre fue para ella un error de diseño que debía corregirse o esconderse. Me serví una copa de vino tinto, observando cómo el líquido oscuro se mecía contra el cristal, y recordé el correo electrónico que me había llegado por error una semana atrás. Fue un hilo de mensajes entre Ximena y Diane, la fotógrafa que contrató para el evento en Monterrey. Mi nombre aparecía copiado en una cadena de mensajes de hacía 2 meses, un descuido administrativo que me permitió leer la verdad sin filtros. Bajo el asunto opciones de cobertura, mi hermana escribió con una frialdad que me heló la sangre: quiero asegurarme de que ella no arruine las fotos. Podemos colocarla a un lado o recortarla en la edición. La respuesta de la fotógrafa fue profesional, aceptando usar su discreción para excluirme de las tomas panorámicas y centrarse en versiones de Solo Hermanos, donde solo apareciera ella con nuestro hermano menor, Theo. Leí ese mensaje 3 veces, sintiendo cómo el papel que acababa de imprimir se humedecía con el sudor de mis manos. No era un comentario al aire ni un malentendido. Era un plan deliberado, coordinado con meses de antelación para borrarme de la memoria visual de su día especial. Guardé esa copia en el cajón de mi escritorio, justo detrás de mi pasaporte, como quien guarda un arma cargada que espera no tener que usar. Esa noche, en lugar de marcar la casilla de asistencia, tomé mi celular. Me tomé una fotografía sin filtros, con el cabello recogido y la cara lavada, dejando que mi mancha de nacimiento se viera con total claridad. La publiqué con una sola frase que me salió del alma: pensé que era parte de la familia. No nombré a Ximena, no mencioné la boda en la Ciudad de México, ni señalé a nadie directamente. Sin embargo, el vacío que deja la exclusión es un lenguaje que muchos entienden. En pocas horas, la publicación comenzó a llenarse de comentarios y mensajes de desconocidos que habían pasado por lo mismo. Personas ocultas en fotos de graduación, primos obligados a usar mangas largas para tapar cicatrices, hijos borrados de retratos familiares por no encajar en la estética perfecta. El post se volvió viral. En 2 días superó los 10,000 me gusta y fue compartido por miles de personas que etiquetaban historias de crueldad familiar. La red hizo las conexiones sola. Mientras Ximena se preparaba para su gran recepción, una narrativa muy distinta a la suya se extendía por los grupos de nuestra comunidad. El primero en llamar fue mi padre, con esa voz fría y controladora que siempre usaba para mantener el orden. Me exigió que borrara la publicación de inmediato, advirtiéndome que sus socios en el bufete de abogados ya la habían visto y que, si no me detenía, mi herencia estaría en riesgo. Creo que ya he perdido algo mucho más valioso que el dinero, le dije antes de colgar. Luego vino el torrente de mensajes de voz de mi madre, pasando del llanto de súplica a la furia abierta, acusándome de avergonzar el apellido frente a todos los invitados. Terminé bloqueando su número cuando el teléfono vibró con un mensaje de texto de Ximena: arruinaste mi boda. Te robaste el protagonismo, como siempre haces. Me resultó irónico que me acusara de robarme la atención cuando yo ni siquiera había asistido al evento. Su acusación decía más de su inseguridad que de mi supuesta malicia. Casi a medianoche llegó un mensaje corto de Theo. Él había estado allí entre los padrinos viendo cómo se desarrollaba la farsa. Sabía que estaba mal, lo siento, no hay excusas, escribió. Esas 6 palabras fueron las únicas que se sintieron reales entre tanto ruido. Los días siguientes trajeron más revelaciones. Mi tía Pette me envió por correo una tarjeta de Navidad vieja, de cuando yo tenía 8 años. En la imagen original, yo estaba en la fila de atrás, pero en la tarjeta que enviaron a los parientes, mi imagen estaba toscamente recortada y mi mancha de nacimiento había sido cubierta con maquillaje de estudio antes de imprimirla. Ella admitió que había visto a la familia hacer esto durante décadas y que lamentaba profundamente haberse quedado callada. Finalmente, mi madre dejó un último mensaje de voz que duró varios minutos. En un tono de confesión que nunca le había escuchado, me contó su propia historia: cómo la enviaron a vivir con unos parientes lejanos cuando quedó embarazada a los 16 años, enseñándole que cualquier cosa incómoda debía esconderse para proteger la reputación.
Admitió que intentar sacarme de las fotos no era protección, sino un daño heredado que ella seguía repitiendo sin pensar. No borró el dolor, pero al menos le dio una forma que pude entender. Por primera vez en mi vida, comprendí que yo nunca fui la que estaba rota. La grieta estaba en la estructura misma de mi familia. Poco después, recibí un correo de la oficina de comunicación de un centro médico muy prestigioso de la ciudad. Me invitaban a participar en un panel titulado Inclusión familiar y los rostros que ocultamos. Era el mismo hospital donde mi padre había servido en la junta directiva durante años. Acepté sin dudarlo. Dejé de ser una mancha que debía ocultarse para convertirme en la voz de los que ya no están dispuestos a ser recortados de su propia historia. Aprendí que el silencio nunca trae paz, solo permite que la mentira crezca hasta que ya no queda espacio para la verdad. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia para poder ser tú misma? Cuéntamelo abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima historia. Un correo electrónico filtrado llegó a mi bandeja de entrada una noche de miércoles, una semana después de la terrible cena familiar. Provenía de un colega, un hacker ético con el que había colaborado en un caso anterior, y me avisaba que había accedido a información confidencial. No esperaba mucho, tal vez algún dato sobre las finanzas de mi madre. Lo que encontré, sin embargo, me heló la sangre. El correo detallaba un plan, urdido meses antes, para excluirme deliberadamente de las fotografías de eventos familiares importantes. No era un descuido, era una estrategia calculada para borrarme de la imagen, para minimizar mi presencia, para hacerme invisible ante los ojos de todos, incluido mi padre. La misiva especificaba cómo debían recortarme de cada foto, cómo asegurarme de que mi rostro no apareciera en las postales que enviaban por Navidad, como incluso en las fotos digitales, debía ser editada hasta que mi defecto facial, como ellos lo llamaban, desapareciera por completo. Sentí una punzada de náuseas al leer cómo mi propia hermana, mi cómplice en tantas travesuras infantiles, había liderado la operación, coordinando con mi madre y mi tía para asegurarse de que el plan saliera a la perfección. La indignación me consumió. Esa noche no pude dormir. Me levanté al amanecer, preparé un café cargado y me senté frente a mi computadora. Con las manos aún temblorosas, abrí mi cuenta de redes sociales. Ya no quería esconderme, ya no quería ser la sombra que ellos habían decidido crear. Busqué la foto más reciente que circulaba de un evento familiar, una boda de unos primos lejanos donde, efectivamente, mi imagen había sido recortada de manera burda, dejándome un espacio vacío al lado de mi excuñado. Sin pensarlo dos veces, subí una foto mía, sin filtros, sin maquillaje, con mi marca de nacimiento tan visible como siempre. En la descripción simplemente escribí, la familia es donde reside el amor, y el amor no pide permiso para existir ni exige ser editado. La reacción fue inmediata y violenta. Mi celular explotó con notificaciones, mensajes de mi tía exigiendo que la borrara, llamadas de mi madre gritando que estaba arruinando todo, amenazas veladas de mi hermana sobre las consecuencias legales. Parecía que había prendido fuego a la pradera familiar. Pero entre el caos hubo una voz que me sorprendió, un mensaje de mi hermano Teo. Ximena decía, lo siento por todo, no estuve a la altura, te quiero. Era un mensaje corto, pero para mí significó un universo. Teo, siempre el más joven y el más influenciable, el que siempre seguía la corriente. Ver que él, al menos, reconocía el error, me dio una fuerza inesperada. Al día siguiente, mientras revisaba las publicaciones en línea, noté que el escándalo había trascendido los círculos familiares. Un periodista local, interesado en la polémica, me contactó. Al principio me negué a hablar, pero luego recordé las palabras de mi abuela antes de que la enfermedad la llevara: nunca dejes que el miedo te robe tu voz, querida. Me armé de valor. Accedí a una entrevista, pero con una condición: que fuera en mis términos, sin manipulaciones, sin recortes. Me presenté en un café tranquilo en el centro de la ciudad, mi marca de nacimiento visible, mi mirada firme. El reportero, un hombre joven con una genuina curiosidad, me escuchó atentamente mientras relataba la historia, no como una víctima, sino como una persona que había decidido reclamar su propia narrativa. La noticia se difundió rápidamente. Al principio, mi familia intentó desacreditarme, diciendo que estaba inventando todo, que buscaba atención. Pero el correo electrónico filtrado, ahora en manos del periodista, era una prueba irrefutable. La gente empezó a apoyarme, a compartir sus propias historias de exclusión y discriminación familiar. La presión sobre mi madre y mi hermana se volvió insostenible.
Los invitados a la boda, al enterarse de la verdad, empezaron a dar la espalda a mi hermana. Unos días después recibí un sobre blanco sin remitente, dentro una carta de mi madre. Ximena, decía, me equivoqué. Dejé que el miedo a no ser aceptada por la familia de tu padre me hiciera pensar que controlar la imagen era controlar todo. Lo siento. La carta era una confesión, un reconocimiento de su propia debilidad. La guardé en un cajón, no por crueldad, sino porque ya no necesitaba su perdón para sentirme completa. Había aprendido que la verdadera fortaleza reside en la honestidad, incluso cuando esa honestidad expone las fallas de quienes más amamos. El silencio nunca trae paz, solo compra tiempo para que la mentira siga dañando. El hecho de que mi madre pagara mis primeras clases de piano hace 20 años no la hace dueña de cada melodía que compongo hoy. Ella me apoyó en mis inicios, eso no lo niego, pero ella no construyó esta plataforma médica, no dirigió el programa piloto ni obtuvo los permisos legales para presentarlo ante el comité. Cuando me negué rotundamente a entregarle los derechos de mi investigación, ella cruzó una línea que no tiene retorno. Cancelaron mi reservación en el hotel de la convención, falsificaron mi firma en los documentos de sesión y organizaron una recepción de patrocinadores para anunciar mi trabajo bajo el nombre de la firma de mi madre. La pregunta que todos se hacían en los pasillos de aquel centro de convenciones en Monterrey no era si ella me había ayudado en el pasado, sino si ese apoyo inicial le otorgaba el derecho perpetuo de adueñarse de lo que yo levanté con mis propias manos. La respuesta es un no rotundo. Durante el receso de la junta directiva, después de que presenté las pruebas de la falsificación, mi hermana Leticia me encontró en el pasillo. Estaba pálida y me dijo que nuestro hermano, Julián, aseguraba que mi madre lo había engañado a él también, diciéndole que todos los papeles ya estaban aprobados y bajo control. Miré a Leticia a los ojos y le recordé que ella sabía perfectamente que nuestra madre quería presionarme para que yo me retirara del proyecto. Ella bajó la mirada y soltó una frase que me heló la sangre. Pensé que te unirías como gerente del programa. Después de todo, no eres buena para las relaciones públicas ni para el manejo de marca. En ese momento comprendí que para ellas, mi consentimiento no importaba. Decidieron que mi voluntad era un obstáculo que podían saltarse. Leticia me gritó, con una voz llena de frustración, que estaba destruyendo a la familia por el simple capricho de una habitación de hotel. Le respondí con calma que el problema no era el cuarto vacío, sino que ese incidente había dejado al descubierto el plan sistemático para robarse mi empresa. Cuando la junta se reanudó, el ambiente en la sala era pesado, casi irrespirable. Los directivos de la Fundación Horizonte decidieron avanzar con mi propuesta para la revisión final de la subvención, reconociendo formalmente que yo era la única propietaria. Pero fueron más allá. Eliminaron por completo a la consultora de mi madre, Estrategia Médica, de toda la programación del evento. El título de asesora que ostentaba mi madre fue revocado de inmediato y la fundación ordenó una auditoría exhaustiva de cada informe que su firma había entregado en los últimos 5 años. Al salir de la sala, mi madre me ordenó con un gesto seco que la siguiera afuera para arreglar esto. Renata, mi abogada, puso una mano en mi hombro y me susurró que no tenía obligación de ir. Me quedé sentada. Vi cómo mi madre esperaba ese viejo reflejo mío, esa obediencia casi infantil que siempre me hacía caminar detrás de ella. Y cuando vio que no me moví, se dio la vuelta y se marchó sola, con los hombros rígidos. 6 meses después, la Fundación Horizonte aprobó la subvención completa, tras comprobar que los resultados de mi programa piloto superaron todas las metas establecidas. Contraté a 5 personas, establecí una supervisión financiera independiente y redacté políticas estrictas sobre conflictos de interés en los estatutos de la organización. La auditoría, por otro lado, fue devastadora para mi madre. Descubrieron que su firma había inflado resultados y ocultado datos negativos durante años para mantener los contratos. Perdieron 2 de sus convenios más grandes y tuvieron que devolver fondos mal utilizados. Su empresa logró sobrevivir, pero ahora es una oficina pequeña bajo supervisión externa y ella tuvo que renunciar como directora general. Leticia finalmente abrió su propia consultoría de imagen, un trabajo que por fin puede decir que es suyo, y me envió un correo electrónico hace poco. Sigo pensando que fuiste demasiado lejos, escribió, pero ahora entiendo que ella nunca planeó darnos el control real a ninguna de las dos. Le contesté que entender es un buen comienzo, pero no es una excusa para lo que hicieron.
El primer mensaje de mi madre después de todo el escándalo fue una lista de culpas. Culpó al estrés, culpó a Julián y, por supuesto, me culpó a mí. Lo ignoré. Su segundo mensaje, meses después, fue de solo 7 palabras: no debía haber firmado con tu nombre. Guardé ese mensaje en la misma carpeta donde tengo las pruebas legales, porque he aprendido que el perdón y la documentación pueden coexistir perfectamente. A veces me preguntan si una sola llamada telefónica realmente pudo destruir la carrera de una mujer poderosa y una reservación en una suite presidencial. Técnicamente, no fue la llamada. Lo que destruyó todo fue una firma falsificada, el uso indebido de códigos de patrocinio y una transferencia de fondos no autorizada. Mi llamada solo puso esos hechos frente a las personas que ya no podían seguir mirando hacia otro lado. Defenderse no siempre significa atacar con odio. A veces, solo significa dar un paso a un lado y dejar que las consecuencias de los actos de los demás encuentren el camino de regreso a casa. Mi madre canceló mi habitación porque creía que la incomodidad me haría obediente. 3 minutos después, su suite también había desaparecido. Al final de la semana, su influencia se había esfumado. Y por primera vez en mi vida, cuando su sonrisa desapareció, no sentí la urgencia de correr para intentar recuperarla. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia para poder salvarte a ti misma? Cuéntamelo abajo en los comentarios, me encantará leerte, y suscríbete para no perderte la próxima historia.